Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah, a todos los estudiantes que están en el grupo de WhatsApp y los que están estudiando también por medio del canal de YouTube, para todos Berajot, y para la casa de Israel que está entre las naciones estudiando Torah y esperando el regreso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Shalom Ubrajot también. Para aquellos también que recién están ingresando y que quizás es primera vez que esté escuchando los estudios de las Parashot, para todos son bienvenidos. Y no se les olvide a los estudiantes que estaremos pendientes de sus tareas, de sus resúmenes, que los suban al número de WhatsApp que ya tienen todos los estudiantes. Así es que ahí estaremos recibiendo sus tareas. Esfuércense porque no se les pide mucho. Necesitamos aprender Torah para poner nuestra vida, nuestro tiempo, todos nuestros recursos en manos de Hashem, para que Él nos use para seguir trayendo más ovejas perdidas que regresen a la casa de Israel. En este Shabbat, que es muy peculiar, nos tocan dos parashot, está Matot y Masei. Esta la encontramos en el Sefer de Bamidbar, y para aquellos que recién están entrando, que les parece muy extraña las palabras, los términos hebreos que ocupamos, Bamidbar nos referimos a números. Desde el capítulo 30, versículo 1, hasta el capítulo 36, versículo 13, ahí están comprendidas las dos parashot, que según el orden de nuestro estudio anual, de 54 parashot, ahora nos toca la 42 y la 43, dándonos a entender entonces que solo nos vienen quedando prácticamente 11 parashot por delante para que podamos celebrar la hermosa fiesta de cierre de ciclo de Simchat Torah. Por lo tanto, nosotros vamos a entrar de lleno a este pequeño resumen. Recordemos que son dos parashot, y debe de haber un mayor esfuerzo, un doble esfuerzo por resumir estas palabras. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo acerca de Matot, que significa tribus, y Masei, que significa jornadas. A una manera de introducción, debemos de entender que al terminar este cuarto Sefer, solo nos viene quedando el quinto Sefer, que es de Barín, conocido en la Reina Valera como Deuteronomio. Por lo tanto, Matot, vuelvo a repetir, que es la primera parashá, o Sidra, que quiere decir estudio, se traduce como tribus. Masei es el nombre de la segunda parashá, o Sidra, y se traduce como viajes o salidas, pero más claramente como jornadas. Ahora el contenido de estas parashot están desde el capítulo 30, versículo 2, hasta el capítulo 36, versículo 13. En Números 31, así es conocido. Bien, en el primer pasaje enfatiza lo que luego nuestro Mesías, Yeshua. Vamos a introducir en esta parashá a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, conocido por el mundo cristiano como Jesús de Nazaret o Jesucristo. Pero nosotros sabemos que la palabra Jesús jamás salió de la boca de los apóstoles, y tampoco Cristo, sino que ellos todos eran judíos, eran hebreos, hablaban hebreo, por lo tanto jamás salieron estas palabras. Pero para aquellos que nos escuchan, para que nos entendamos y nos comprendan de qué hablamos, vamos a hablar en esta parashá. Vamos a traer a colación el tema que tenemos acá en esta parashá. Estoy hablando de Matot y de Masei, las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, cuando Él nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque todo lo que de más de esto procede, o sea, está hablando nuestro Adón Yeshua, entonces que acerca de esta parashá, o sea, cuando salen palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, cuando lo hablamos, o ustedes lo conocen como el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, nosotros debemos de entender que las palabras que salían de la boca de nuestro Adón eran de la Torá, eran prácticamente las parashot, solo que él estaba trayendo la esencia, la vida,
el mensaje, la esencia del mensaje de la Torah, cuando él declara, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, dice la Reina Valera, pero en realidad dice la Torah o los Nevi'im. No he venido a anularla, sino a enseñarles su estricto cumplimiento. Entonces, las palabras de nuestro don Yeshua también son acerca de la Torah. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros vamos a encontrar entonces en esta parashá, el hombre tenía plena responsabilidad por sus propios votos, juramentos, promesas, pero además vamos a encontrar en esta parashá, cuando nos encontramos a la ley de los votos, tenía la responsabilidad por los de su hija, no solo por las palabras que decía él, sino por las palabras de su hija, de su esposa. Ahora, la hija, mientras ella estuviera bajo su techo, o sea, bajo su responsabilidad, y por su esposa. Cuando una mujer, una hija crecía y se casaba, entonces la hija ya pasaba a ser responsabilidad de su esposo. Pero aquí encontramos primeramente en esta parashá algo muy interesante acerca de los votos. Y esto debemos de prestarle atención todos los estudiantes, porque una de las razones, no es toda la razón, sino una de las razones por la cual nuestra vida muchas veces se estanca, los negocios se estancan, la salud se estanca y todo se comienza a estancar, es porque nosotros hemos acarreado sobre nuestras propias vidas de una manera irresponsable e ignorante muchas ataduras. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros hablamos suelen ser ataduras. Cuando nosotros encontramos la explicación que nos da esta parashá acerca de los votos, encontramos que las personas se obligan a sí mismos para cumplir un voto, ya sea de privarse de algún tipo de alimento o ayunar, o por ejemplo dejarse crecer el cabello, y muchas otras cosas más. Entonces, cuando una persona se obliga con sus palabras, Hashem lo toma muy en serio. ¿Por qué Hashem toma tan en serio que da una ley especial? Porque Hashem, su palabra es verdad. Y la Torah también nos enseña que el hombre y la mujer no es más y no es menos que la suma de todas sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona cumple sus promesas, cumple lo que dice, es una persona recta. Pero si una persona no cumple lo que promete, sino que luego cambia, esta persona es una persona falsa porque sus palabras son falsas. ¿Por qué creemos nosotros, por qué entendemos que Hashem es uno, que Hashem es único, que solo Él es el Elohim? Por su palabra. Porque Él siempre cumple su palabra. Su palabra es verdad. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros a nuestro Elohim? A través de sus palabras, a través de sus promesas. ¿Por qué nosotros todavía seguimos adelante a pesar de que hemos nacido muchos años después de nuestros ancestros? Porque sabemos por su palabra que Él cumple sus promesas, que Él hizo pacto, que Él hizo promesa a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac, a nuestro padre Jacob, y sabemos que Él cumple sus promesas porque también somos testigos por la historia misma, que Hashem cumple todo lo que dice. Entonces, cuando uno se comunica con Él, cuando sus hijos se acercan a Él, Él espera que también sus hijos cumplan todas sus palabras. Sin embargo, como estamos en un aprendizaje, Hashem nos informa cuál es la forma que el hombre debe de usar para mantener su palabra y cuáles son las herramientas que tiene por si el hombre o la mujer ha hecho voto precipitadamente. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces tú no le has prometido quizás al Eterno que ibas a sacar cierta cantidad de dinero para darlo a los pobres o para darlo a la obra? O quizás prometiste que, podemos decir, quizás ibas a orar más tiempo si el Eterno te permitía sanarte de alguna enfermedad o sanar a algún familiar. O quizás prometiste una ofrenda especial si el Eterno te concedía un trabajo. Y tú prometiste tantas cosas, has prometido tantas cosas, que nos tardaríamos demasiado en enumerar tantas formas en que el hombre suele hablar y suele atarse con sus propias palabras. Ahora,
En nuestra cultura mucha gente no conoce este principio y si lo conoce no lo sostiene porque no lo usa correctamente. Personas que mienten, personas que cambian de parecer, personas que dicen una cosa, después dicen otra y se paran donde más les conviene. Dicen sí, pero si luego no les conviene dicen no y cambian de palabra. Este tipo de personas no le agrada a Hashem, porque a Hashem le gustan las personas que cumplen lo que prometen. Y si realmente nosotros queremos hacer esto efectivo, debemos de usar lo que dice la Torah. Por ejemplo, si la hija había hecho un voto, o la mujer, la esposa había hecho voto, y se había ligado su alma, pero su esposo no había escuchado cuando ella hizo este voto, él tenía la autoridad para anular este voto y Hashem le perdonaba y no era sin culpa la joven o en este caso la esposa podía quedar libre. Ahora cuando hablamos de los hijos debemos de saber que la hija era que no, o sea, estuviese soltera, estuviese en casa. Ahora, ¿por qué trae la Torah a colación todo esto? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Lo que aprendemos que una autoridad puede anular o puede vedar un compromiso que yo haya hecho a la ligera y que luego haya reaccionado, pero yo ya reaccioné que hice mal, pero mi palabra me mantiene atado. Tan serio es este punto que Hashem nos habla de que si nosotros hemos prometido algo a una persona, y luego nos recapacitamos, tenemos que ir y arreglar con esa persona porque de lo contrario nos dice la palabra que nosotros quedamos atados por nuestras propias palabras. Entonces, ¿cuántas promesas tú has hecho? ¿Cuántas promesas le hiciste al Eterno? No sé cuánto le has prometido, pero aquí está en la Torah revelado que una autoridad sí puede anular esos decretos que se han vuelto contra ti por no cumplir tus promesas. Cuando nosotros vayamos a prometer, tenemos que cumplir. Porque Hashem no se agrada del sacrificio de los necios. De aquellas personas que hablan de una manera tan bonita cuando están afligidos con tal de que Hashem les conceda un favor. Y prometen delante de Hashem. Ahora, a Hashem le gusta que cuando uno cumple, que cuando uno prometa, cumpla. Alguien dice, mejor realmente no prometer que prometer y no cumplir. Claro, pero donde dice es mejor es que está hablando que evitando un mal mayor. Pero Hashem quiere conocer el corazón de sus hijos. ¿Y cómo lo conoce Hashem? A través de lo que prometemos, a través de nuestras palabras. Y por eso encontramos esta primera enseñanza en la Torah, acerca de que nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos, como dice Eclesiastés. Cuando te acerques a Hashem, acércate más para escuchar, más que para prometer. Porque Hashem no se agrada de los necios, de aquellas personas que hablan a la ligera y dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y luego cuando ya las cosas no le salen simplemente se olvida. Él se olvida, pero Hashem no se olvida. Eso es algo muy importante y que nosotros debemos de considerarlo a medida que vamos avanzando en este comentario de la Parashá Matot. Por lo tanto, vamos a seguir hablando acerca de lo que venimos estudiando. En la Escritura nos enseña acerca del principio de la autoridad y subordinación, que es lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen autoridad? ¿Qué pasa con aquellos hijos que no se sujetan a los padres? ¿Qué pasa con aquel estudiante que no se sujeta a su moré? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no se sujetan a su rabino? Estas personas carecen de esta herramienta porque ciertamente sea de una u otra forma nosotros cuando antes no conocíamos la Torah, hablábamos y prometíamos y decíamos tantas cosas, hacíamos decretos y hacíamos pactos y hacíamos votos y luego se nos olvidaron. Quizás prometiste que ibas a salir a evangelizar tantos días o tal día a la semana, pero luego no lo hiciste.
que ibas a visitar a los enfermos cada cierto día y lo comenzaste a hacer pero ya no seguiste. Todas estas promesas son problemas que solamente una persona que tiene una autoridad sobre él puede librarse, porque de lo contrario va a seguir teniendo serios problemas. Por lo tanto, encontramos que un varón está bajo la autoridad de los jefes. Esto lo enseña en el capítulo 30, versículo 1 y 2. Una mujer adolescente está bajo la autoridad de sus padres. Esto está en capítulo 30, versículo 3 al 5. Una mujer adulta, soltera, no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de promesas. Esto está en capítulo 30, versículo 3 y 5. Quiere decir que hay excepciones. Una mujer desposada está bajo la autoridad de su marido. Esto lo encontramos en el 30, versículos 6 al 8. Y una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos. Oiga bien, una mujer viuda o divorciada. Si nosotros llevamos este texto a un nivel más profundo de interpretación, hablamos de la mujer viuda y divorciada, podemos hablar de una congregación que realmente está divorciada de la Torá, no tiene una autoridad inmediata. Ahora, esto es importante sobre la autoridad, y vamos a seguir viendo más adelante algunos datos que nos van a seguir dando enseñanzas muy maravillosas para que nosotros podamos seguir creciendo y que nuestra vida se vaya estrechando más hacia una intimidad con nuestro Elohim, que es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, cuando hablamos de la mujer divorciada, esta está bajo la autoridad de jefes, al igual que los varones. Quiere decir, está viuda, no tiene marido, está divorciada y ahora ya no tiene marido. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Tiene un moré, hay un beidín. Entonces, si está estudiando Torah y está en una comunidad o está en una quejilá, Baruch Hashem, porque aún así tiene un recurso que lo puede utilizar. Bien, una mujer casada, ya dijimos, está bajo la autoridad de su marido. Esto la encontramos en capítulo 30, versículo 10 al 15. Cuando hablamos entonces de Bamidbar, o sea, número 31. Vamos a hablar del 31, versículo 1 al 20. Ahí encontramos en este capítulo, lleva a la venganza que Hashem ordena tomar contra los habitantes de Midian. Venganza que incluye a Balaam o Bilam, que así se suena en hebreo, Bilam, que la Reina Valera lo traduce como Balaam. Y aunque los capitanes del ejército nos cuenta la Torah que perdonaron a las mujeres y a los niños y los trajeron al campamento, Moshe da orden de que también fueran muertos por haber sido esas mujeres quienes hicieron caer al pueblo en Baal Peor por consejo realmente de Bilam. Nosotros lo encontramos en Deuteronomio también, más datos de 32, versículo 35, está escrito: mía es la venganza y la retribución, dice Hashem. Así que el hombre, nos enseña la Torah, no tiene el derecho de vengarse a sí mismo. Si la venganza es solo de Hashem, ¿cómo puede Israel vengarse de Midian? Hashem delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino una orden divina, como está escrito. Toma venganza, porque este es un tema muy interesante que nosotros podemos meditar un momento, aunque no podemos gastar demasiado tiempo, porque hay otros puntos. Podríamos pensar nosotros lo siguiente. Vamos a ver. El mandamiento que Hashem da prohíbe vengarse, como está escrito en Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás. También está en Proverbios, el capítulo 20, versículo 22, y el capítulo 24, versículo 29, también está en Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21, también en Romanos, el capítulo 13, del 1 al 6, y en el libro de los Salmos está escrito en el capítulo 94, versículo 1 al 3.
encontramos aún también en Revelación, capítulo 6, versículo 9 al 10, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, y también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 30 y 31. Esto es interesante. En todos estos textos usted puede encontrar lo que estamos hablando. Yeshua HaMashiach ha recibido de Elohim la autoridad sobre todos los hombres de la tierra. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Por todo esto que estamos hablando nosotros, sabemos que Mashiach tiene el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de Hashem sobre todos los hombres que no le obedecen. Esto lo encontramos nosotros en Revelación capítulo 19, versículo 11 al 16. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Y Segunda de Kefas, o sea, Pedro, capítulo 3, versículo 6 al 7. Ahora nosotros cuando pensamos en esto debemos de hacernos la pregunta, si Hashem está diciendo que no hay que tomar venganza, ¿por qué aquí al pueblo le está diciendo que sí tomen venganza? Esta es una pregunta que nosotros debemos de entenderla claramente. Debemos de saberla explicar. Si Hashem está diciéndole a su pueblo, no tienes que vengarte, pero ahora le está diciendo que se vaya a vengar, entonces ¿cómo es? ¿Cómo es la situación en realidad? La situación es que todo tiene un equilibrio. Para comenzar, Hashem le está dando la Torah para sus hermanos, con otro israelita, no puedes vengarte. Pero en este caso, los de Midian no eran israelitas, sino que eran enemigos. Aparte de eso, habían hecho pecar al pueblo. Sin embargo, eso no le daba derecho a Israel que tomara la venganza en sus propias manos. Pero en este caso, oiga bien, la venganza no venía del corazón, no había nacido, no era ejecutada por un deseo de Israel, sino que era por orden divina. Porque Hashem vio la maldad que había en este pueblo, aún en los padres, aún en los hermanos, los hijos, y todos los midianitas, porque estuvieron dispuestos a que sus mujeres fueran al campamento a servir de armas mortales para destruir a Israel. Entonces, al darse esto, Hashem mide la maldad y ve que era tanta la depravación que había en Midian y decide darles medida por medida. Ellos habían intentaron con todas sus fuerzas prácticamente destruir a Israel, anular a Israel, desaparecerlo de la faz de la tierra. Entonces Hashem, como es justo, entonces ahora le va a dar medida por medida y entonces le va a dar a ellos lo que ellos quisieron hacer con nuestro pueblo. Esto está en las manos de Hashem. Ahora, ¿pero qué está en nuestras manos? En nuestras manos está lo siguiente. Tú no puedes vengarte con un estudiante de Torah. Alguien de tu propia comunidad no debe de vengarte, debe de buscar a Beidín, debe de buscar a Moré, que resuelva el problema. Pero si en el caso no es un estudiante de Torah, sino que es un gentil, sino que es un cristiano evangélico, y no, la autoridad que tienes no cubre a ese tipo de persona, entonces tú debes de recurrir, oye bien, a las leyes terrenales para poner tu caso, para que sean las leyes terrenales las que ejecuten la justicia, pero que no seas tú. Ahora, aquí se cumple que hay que dejar lugar a la ira de Hashem, a la venganza de él. ¿Y cómo se da? Porque todas las autoridades que están en el mundo han sido puestas por Hashem. Ahora, esta es la actitud correcta. Hay una actitud muy pasiva que está haciendo daño en todas partes a esta sociedad, que mucha gente ha entendido mal la humildad. Y cuando ellos se enfrentan a un problema difícil, ellos quieren ser más humildes que Moshe, más humildes que Yeshua, más humildes que el apóstol, que el Shaliach, Rab Shaul. Y dicen la gente así, no, yo no voy a hacer nada, voy a dejar las cosas a Elohim. La gente dice a Dios, voy a dejarle las cosas a Dios, no voy a hacer nada, no lo voy a ir a denunciar.
voy a quedarme calladito y mejor no decir nada, dejarle las cosas a Dios. No, 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 eso es miedo al hombre. Eso es pánico al hombre. Y cuando la persona le tiene pánico al hombre, está dejando de confiar en el Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Que usted vaya y ponga la denuncia. Y póngala bien puesta. Hable lo que vio, hable lo que es. No le aumente ni le quite. Hable rectamente y ponga esa denuncia para que sea las leyes de Hashem las que ejecuten justicia. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo esto? Lo estoy hablando porque en un caso lo conocí muy de cerca de una persona que tuvo un problema grave. Le mataron unos familiares. Esta persona cristiana evangélica sufrió mucho, la familia sufrió mucho. En un solo día les hicieron matar a 5, solo lograron matar 3, 2 quedaron gravemente heridos. Y fue grande el dolor y esta familia llegó un momento en que quiso venganza, pero luego reflexionando, creyendo hacer la voluntad de Hashem, se quedaron pasivos y ya no quisieron hacer nada. La más afectada decidió, según ella, dejar todas las cosas en manos de Dios, para que, decía ella, ¿por qué mejor dejar las cosas en manos de Dios para que Él haga lo que Él quiera? Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, le corregí y le dije, no es así, no es así. Tú estás cometiendo un grave error. Te voy a decir cuál es el grave error. Y póngale atención porque este grave error puede ser que tú también lo estés cometiendo o lo hayas cometido. ¿Cuál es el grave error? Porque tú al quedarte pasivo y decir, voy a dejarle las cosas a Dios y no voy a ir a poner la denuncia, no voy a ir a hacer lo que a mí me toca, lo que estás haciendo, le dije yo a esta mujer, es que estás permitiendo que a otra familia o a otra familia, este tipo de personas que vinieron a hacerte daño, le siguen haciendo daño a más familias. ¿Quieres tú que otra madre sufra el dolor que tú has sufrido, que te quiten 2 hijos el mismo día y un yerno? Ese dolor que has sentido, esa angustia que has sentido, ¿vas a dejar que esas personas lo sigan cometiendo con otras personas? Pues te voy a decir algo, le dije. Si tú no haces lo que debes, te estás haciendo culpable contra esas personas. Con estas personas estás participando porque los estás dejando que sigan haciendo daño. Pero te voy a decir al contrario, le digo, si tú haces lo que debes, y detienen a esas personas, tú habrás salvado no sé cuántas familias o cuántas vidas más se van a salvar, porque vas a sacar de circulación a personas que realmente no colaboran en la sociedad, sino que hacen daño. Y a todo esto debe de ser muy valiente. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Torá que dejar lugar a la venganza de Hashem no es lo que la gente ha creído, sino piensa que es enterrar la cabeza como el avestruz, quedarse calladito, no decir nada, y que vea el Eterno que hace. No. Para eso Hashem ha dejado las leyes terrenales, que son las que realmente nosotros podemos utilizar, y no nuestras propias manos, no directamente nosotros, sino que las autoridades. Por lo tanto, en el capítulo 32, vamos a encontrar el otro tema. Vamos a pasar a otro tema rapidito. Recuerde que estamos en una jornada de 2 parashot. En Bamidbar, o sea, en el libro del Número, capítulo 32, versículo 1 al 42, aquí encontramos que se nos muestra que 2 tribus y media, o sea, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, pidieron quedarse en las tierras ya conquistadas al oeste del río Jordán. Moshe les da una fuerte reprimenda, o sea, relatándoles la experiencia pasada por los 10 espías negativos que habían desalentado al pueblo, por lo que toda aquella generación, menos Joshua y Caleb, y junto con todos, los levitas, porque los levitas no participaron en esa rebelión, de ahí todos, aparte de los que hemos mencionado, murieron en el desierto, después de dar vueltas y vueltas por el desierto. Esto está contando Moshe, que esto duró durante 40 años. Entonces ellos, estos líderes de las tribus, se comprometieron
a dejar bien protegido a su mujer, a sus niños, sus ganados, y se comprometieron a pasar junto con las demás tribus para conquistar la tierra prometida y no volver al territorio de ellos hasta que todos sus hermanos los israelitas hubiesen conquistado la tierra. Ahora, esto agradó a Moshe y aceptó la propuesta y se hizo así. Ahora encontramos que el versículo clave de este pasaje es el versículo 6, que nos enseña una vez más que la quejilá, o sea, la congregación, es más importante que los intereses individuales. Interesante. Ahora pasemos a otro punto en Bamidbar, capítulo 33, versículo 1 al 49. Aquí vamos a encontrar que es el recuento del itinerario del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar al río Jordán, o sea, el río Jardén. El Eterno estuvo con ellos, protegiéndoles, guiándoles, enseñándoles, probándolos a lo largo del viaje, como lo hace con nosotros a lo largo de nuestra vida. Usted debe de poner atención a lo que va a escuchar, que esto es muy importante. Pareciera aburrido y muy tedioso que usted esté leyendo. Salieron de un lado, llegaron a otro, y después salieron de este lado, llegaron a otro, y 42 jornadas se dieron. Aquí encontramos que el Eterno dándole las últimas instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a conquistar la tierra. Debían eliminar a todos los habitantes bajo pena de muerte. No podían dejarlos con vida. Porque si los dejan con vida serían para maldición para Israel. Como realmente luego sucedió, porque esto se lo anunció Hashem, que no los dejara vivos porque esto iban a ser espinas a sus costados. Ahora, estamos hablando como a manera de resumen, luego vamos a quedarnos puntualizando algunas cosas que es importante mencionarlas. Así es que póngale usted mucha atención. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Yehoshua, capítulo 23, versículo 12 al 13, y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 24 al 26, al decir que debían dividir la tierra por suerte y sorteo, no era ni la lotería, ni tampoco otro sistema que el mundo o nuestra sociedad conozca, ni tampoco tirar una moneda, ni tampoco tirar dados. Esta es prácticamente una pobre traducción. Al traducirlo así, que echaron suerte, no están siendo fieles a la traducción. Esto más bien se refería a consultar al Urim y al Tumim, que eran las cajitas de piedra que el sumo Cohen llevaba sobre sus hombres, con escrituras de la Torá. Al sacar una de ellas, determinaba por su escritura lo que Adonai estaba indicando, y se establecieron los límites de la tierra. O sea, aquí se establecieron los límites. Así era la forma que se eligieron. O sea, cuando dice tirar suerte, no era que eran a la moneda o algo similar, sino que era usando estos utensilios que Hashem había proveído a su pueblo, y que los usaba el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, refiriéndonos al Urim y al Tumim. Ahora bien, podemos seguir avanzando nosotros describiendo lo que dice la Torá sobre los límites que establece. Esto es muy importante y lo vamos a ver en un momento, la extensión de tierra que Hashem le está prometiendo a nuestro pueblo de Israel, que por cierto no es la tierra que tiene ocupada en este momento, sino que es mucho más. Por lo tanto, se pudiera ver en un mapa por qué la tierra prometida, en los límites que Hashem les da en el tiempo de la conquista, es más pequeña que lo que le da en el tiempo de Abraham. Esto pudiéramos verlo en un mapa. Si nosotros verificamos en Bereshit, capítulo 15, versículo 18 al versículo 21, aquí vamos a encontrar algo muy interesante.
Los pecadores no tienen el derecho de vivir en la tierra de Hashem. Mateo 5:5, Filipenses 2:8. Así que la humildad consiste en ser obediente. ¿Obediente a qué? A las instrucciones del Eterno, a la Torá. Entonces, según la enseñanza de Mashiach, solo los humildes, los que obedecen la Torá, tienen el derecho de vivir en la tierra. Este es un punto muy importante cuando estudiamos Torá, que Mashiach está diciendo que la tierra será herencia de los humildes, la heredarán, o sea, está diciendo que es herencia. Pero ¿dónde queda entonces la doctrina de vivir en el cielo? Si va a vivir en el cielo, ¿para qué está prometiendo heredar acá en la tierra? Ahora, y otra cosa, si la tierra realmente va a ser destruida, como muchos enseñan que va a ser destruida completamente la tierra, entonces quiere decir que estas personas que enseñan así están diciendo que la herencia de los humildes, Hashem la va a destruir. ¿Sería eso posible? De ninguna manera. Sino que lo que está diciendo Mashiach es que los humildes van a heredar la tierra. Al final los malos son como el tamo que arrebata el viento, van a desaparecer. Y solo los humildes van a heredar la tierra. Y los humildes son aquellos que siguen las instrucciones de la Torá. Aquellos que entienden, que han comprendido que realmente mentira heredaron nuestros padres. Confusión, nos engañaron, nos mintieron. Pero realmente no debemos de ser tan duros porque no fue culpa de ellos solamente, sino que así nos habían enseñado. Pero ahora que viene la luz de la Torá en nuestra vida, nos estamos dando cuenta de muchas maravillas como está escrito también en la Torá. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Ahora nosotros vamos a encontrar cómo concuerdan todas estas palabras con lo que ha dicho nuestro Mesías. Ahora, Israel tiene la promesa de que va a vivir en esta tierra y que va a ser restaurada, van a ser restauradas todas las cosas. Esta es la visión que da la Torá y la promesa que Hashem dio a nuestros padres, la enseñanza del Mesías, que todos los humildes, solo los que obedecen a la Torá, tienen el derecho de vivir en la tierra de Israel. Y solo los que obedecen la Torá serán los que tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel durante el reino mesiánico. Esto está claro. Entonces no es una vida en el cielo, sino que es realmente acá en la tierra. De hecho, si usted busca a conciencia algún texto que diga que vamos a vivir en el cielo, le aseguro que no lo va a encontrar. Aunque lo tuerza como hacen con Juan, capítulo 14, con el Sefer de Yohanan, capítulo 14, versículo 2, donde dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que el lugar donde yo esté vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Y ahí dice el texto, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces la gente asume que es en el cielo. Pero si usted mira detenidamente el texto, ¿y dónde va a estar Mashiach? ¿Va a estar reinando en el cielo o va a estar reinando aquí en la tierra? ¿Dónde va a estar? Mashiach, ¿para qué? Si va a reinar en el cielo, ¿para qué viene a la tierra a pelear? ¿Para qué viene a derrotar al anticristo, al falso profeta? ¿Por qué viene a derrotar al gran dragón, a encadenarlo? Si va a estar gobernando en el cielo, ¿para qué viene a pelear? Y si viene a pelear, a arrebatarle todo al maligno y establecer su reino acá en la tierra, entonces, ¿dónde va a estar él reinando? Si tú entiendes la Torah, él va a estar reinando acá en la tierra. Va a estar reinando acá en la tierra. Ahora, no va a estar reinando en el cielo. Va a estar acá en la tierra. Si en el cielo ya hay un amo del universo, ya está un rey, un soberano en los Hashamayim, que es nuestro Hakadosh Baruj Hu, Hashem, Adonai. Él es el amo del universo. Pero Yeshua HaMashiach va a estar acá. Y ahí encontramos en esta parashá, esta porción que la estamos conectando, acerca de lo que venimos diciendo, que
realmente la tierra va a ser heredada solo a los humildes. Entonces la vida que Hashem tiene es acá en la tierra. De esto vamos a seguir aprendiendo cuando entremos a estudiar el Sefer de Bereshit, cuando nos encontremos en las maravillas y nos demos cuenta de todas las cosas que Hashem tiene para todos nosotros. Así que avanzando, vemos Bamidbar también, Números capítulo 35, versículo 1 al 8. Vemos aquí cómo se especifica la herencia que tendrán los Leví, o sea, las ciudades, que las demás tribus les darían para que ellos habiten ahí mientras se dedicaban al ministerio del templo. Ahí sabemos que son 48 ciudades. 48 ciudades de refugio, pero 6 especialmente son para los levitas, que también estarán 3 en el lado al otro lado del Jardín y 3 del lado de Israel. Esto es para que aquel que hubiese asesinado a alguien inconscientemente, que lo hubiera hecho involuntariamente, pudiera escapar a esta ciudad, y media vez estuviese en esta ciudad, el vengador o la familia no podía hacerle daño. Este hombre tenía que ser enfrentado a un juicio. Si el juicio era favorable para él, podía seguir viviendo en la ciudad, y mientras estuviera en la ciudad nada le iba a pasar. Y la única forma que él podía quedar libre de regresar a su heredad era que el Cohen Gadol muriese, pero si el Cohen Gadol no moría, él estaba obligado a vivir. Si se salía de la ciudad, el vengador podía quitarle la vida y la sangre de él iba a caer sobre su propia cabeza. Esto es muy interesante. Ahora, cuando leemos también en el libro de Números, capítulo 35, versículo 9 al 28, encontramos que el Eterno nos habla de estas ciudades de refugio. Estas ciudades a las que debía escapar para ocultarse una persona que hubiese matado a otra sin intención. Esto lo encontramos establecido en Shemot capítulo 21 versículo 12 al 14. Ahí debía vivir hasta que muriera el Cohen Gadol, como ya lo dijimos. La Torá había establecido que el vengador de la sangre, por lo general un familiar de la persona que había sido muerta, era el encargado de buscar a quien le hubiese matado a su familiar. Mediante un juicio ante el Beidín o corte, si era encontrado culpable el vengador o redentor de la sangre, o el redentor de la sangre podía matarlo. O la misma corte se encargaba de cumplir la sentencia. Esto es muy interesante que se estaba dando, y como la Torá nos enseña que viene restauración de todas las cosas, también se va a volver a restablecer esta misma ley en el reino milenial. Bamidbar, pasamos a Bamidbar capítulo 35 versículo 29 al 34. Aquí nos enseña cómo funcionan los testigos y la santidad de la tierra y el pueblo que la habita. Interesante. En Números capítulo 36 versículo 1 al 13 encontramos que en el capítulo 36 se aplicó mientras las 12 tribus de Israel estaban definidas, y se podía volver a aplicar cuando vuelvan a estar definidas. Por ahora no tenemos datos fidedignos de qué tribu pertenece cada persona judía, ya que los mismos se llevaban en el Bet Hamikdash, el templo en Jerusalén. Al ser destruido en el año 70, no quedó récord de a qué zona pertenecía cada tribu, pero esto Mashiach lo va a restaurar cuando él venga. Entonces, nosotros vamos hablando de todo esto, vamos a puntualizar algunas cosas que necesito compartirlas con usted para que quede una lección de vida. Por ejemplo, esto no lo quiero pasar por alto, y prácticamente estoy retrocediendo nuevamente quiere decir, ya pasamos, le quitamos una capa, ahora quiero regresarme, quitar otra capa, regresar al punto de los primeros textos, donde Hashem manda a Moshe que haga la venganza, que vaya a Midian y que los destruya.
Ahora, usted va a encontrar que Moshe no fue, sino que mandó a Pinhas, mandó a Yoshua. No fue Moshe a esa guerra. ¿Por qué no fue Moshe a esa guerra? Nos enseñan nuestros sabios que la razón por la cual no fue, aun cuando Hashem le da la orden. Hashem le dio una orden que ejerciera venganza, que fuera y se vengara por lo que habían hecho estos pueblos. Pero Moshe no va. Alguien podría decir que Moshe ya estaba viejo. No, es que Moshe siempre que iba él no peleaba, él estaba sobre una montaña, él era como un rey que estaba observando todo el movimiento, pero no participaba. Ahora que ya estaba viejo, mucho menos, pero no era la razón de su edad por la cual él no fue a Midian, sino que la razón por la cual no fue, nos informan nuestros ancianos, que fue de que él sabía que él en el tiempo pasado él había vivido en Madián. Recordemos que cuando salió huyendo de Misraín, o sea de Egipto, llegó a Madián y ahí conoció a Yetro, ahí conoció a su esposa, ahí se casó, ahí le nacieron hijos y ahí estando ahí fue que él andaba pastoreando y fue que ahí tuvo el encuentro con Hashem. Entonces, como él había vivido tanto tiempo allí, había vivido tiempo allí en Midian, él no fue a esa guerra por una razón. Estoy mencionando la razón, pero estoy poniendo claramente porque él se recordó, nos informa el Midrash dice, que él dijo, él no podía ir porque se acordó el dicho de los sabios que dice, oiga bien, nunca le tires piedra a un pozo del cual tú bebiste agua. Quiere decir que esto nos enseña acerca del agradecimiento. El agradecimiento que una persona debe demostrar a otra que le ayuda. El gran profeta Moshe había estado ahí y por eso es que él no podía ahora pagarle a los madianitas aun cuando se habían depravado y se habían degenerado y se tenían ganado el castigo, pero el gran Moshe nuevamente dándonos otra lección muy grande acerca de lo que es la humildad y el agradecimiento, que aún así no fue. Ahora, esto debe de ser una enseñanza grande y usted debe quedarse en estas parashot con esto, ser agradecido. Resulta que ahora en el día, esta generación en la que estamos es tan mal agradecida, que usted le puede dar todo a una persona, puede quedarse hasta sin comer, puede sacarse el pan de la boca y dárselo, puede ayudarle, pero resulta que estas personas, como no conocen estos principios de la Torah, cuando tienen la menor oportunidad o que se le pasa un evento que a ellos no les favorece, estas personas se vuelven enemigas suyas y la apuñalan por detrás, son capaces de quitarle, oiga bien, la mujer es capaz de quitarle la casa, propiedad, trabajo, un puesto de trabajo, quitarle cantidad de dinero, porque son personas mal agradecidas. Y de eso realmente está lleno el planeta y nuestra sociedad o nuestra generación está llena de personas. Por eso es que uno debe tener cuidado, inclusive cuando introduce a una persona a casa. Muchas personas le ha pasado que introducen a un amigo y luego el amigo se viene quedando con la esposa y hasta lo sacan al pobre, aquel pobre alma que le quiso ayudar y por ayudarle lo introdujo y después él se queda sin nada. Esta es una triste realidad. Sin embargo, estas personas no terminan bien. Pero volviendo al punto de Moshe Rabenu, que él sabía que había estado en Midian y que había comido en Midian y que lo habían acogido en Midian y que ahí había conocido a su esposa y se había alegrado con ello, entonces él por eso no va, mejor decide enviar a Yoshua y a Pinhas para que fueran y hicieran la guerra. Claro, era mandato de Hashem, no era cosa de él. Ahora, esto es muy importante que usted lo entienda. Yo creo que esto también está pasando a todos los estudiantes que están en Sudamérica. Me refiero a los de Colombia, a los de Venezuela, a los de Chile, a los de Lima, Perú, y a los de Brasil, que también tenemos estudiantes en esa zona, y al igual que en mi región, en la cual yo ahora estoy radicado acá en República del Salvador,
yo puedo hacer un recuento a mi edad, a la edad que tengo, recuerdo que los ancianos, antes la gente era tan agradecida, no como esta generación que es mal agradecida, que inclusive hijos que sus padres se sacrificaron, se endeudaron, vendieron hasta casas por darle el estudio y luego que se preparan, se olvidan de sus padres, porque realmente son personas mal agradecidas. Pero Moshe Rabbeinu nos está enseñando a ser agradecidos nosotros. Pero volviendo al punto de estos ancianos que no conocían Torah, que la mayoría eran católicos y otros no eran ni siquiera nada, pero tenían una costumbre propia del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la costumbre? Ser agradecidos. Ser agradecidos a tal grado que muchas personas, familias, gozaban de la protección de otras familias porque su papá había hecho algo. O sea, cuando el papá hacía un favor a alguien, el que recibía el favor era tan agradecido que cuando el papá, esta persona que le había ayudado se moría, pero quedaban hijos de él, estas personas cuidaban a los hijos, y si tenían nietos, cuidaban a los nietos, y los protegían a tal grado que decían: con fulano de tal no se metan, porque él es hijo, o es abuelo, o esa persona son nietos de fulano de tal que me ayudó en tal época, hizo esto por mí y fue de gran ayuda y me ayudó, y ese hombre hizo tanto por mí, por lo tanto a sus hijos no los toquen, a sus nietos no los toquen, porque yo estoy agradecido con ese hombre. Quiere decir que esta gente era tan agradecida que el agradecimiento lo alcanzaban hasta los hijos y los nietos. Así era la gente antes, pero no como ahora. Como ahora, que son realmente, las personas suelen ser mal agradecidas. Pero nosotros que estamos estudiando Torah, debemos ahora tomar la enseñanza de Moshe Rabbeinu y ser humildes y ser agradecidos. Y si alguna persona te ha ayudado, si una persona estuviste en su casa, tú no debes de volverte enemigo de él. Si acaso debes de hacer justicia, lo debes de hacer indirectamente, deben ser las leyes, pero no participar tú, porque nunca debes de tirar piedras. Oye bien, nunca le debes de tirar piedras a un pozo del cual tú bebiste agua, porque esto molesta mucho a Hashem, esto desagrada a Hashem. Y Moshe Rabbeinu lo sabía tanto, a tal grado, óyeme bien, a tal grado lo sabía, que nos enseña la Torah, que cuando él estaba en Misraim, cuando llegó al río Nilo para convertir el agua en sangre, Moshe no quiso golpear el agua. Oye bien, no quiso golpear el agua con la vara, sino que se la dio a Aarón. Si tú le pones atención a la lectura, te vas a dar cuenta que fue Aarón que extendió la vara sobre las aguas, la golpeó para que se convirtieran en sangre. Pero ¿por qué Moshe no lo quiso hacer? Porque Moshe Rabbeinu era agradecido. Esas aguas habían mantenido flotando la canastilla en la cual fue puesto él cuando su madre lo fue a dejar al río para que él sobreviviera. Estas aguas lo mantuvieron flotando y no se hundió la canastilla. Entonces Moshe Rabbeinu, en agradecimiento por este río y estas aguas que lo habían mantenido flotando, cuando Hashem manda a ejecutar esa plaga, no la hace él, sino que realmente le da a su hermano para que su hermano la ejecute, porque él sabía y estaba agradecido con ese río. Así es el agradecimiento de un verdadero hijo de Elohim. Alguien que te ha ayudado, tú debes de recuperarte, debes de hacer lo que hacían nuestros ancianos, nuestros antepasados. Cuida a esa persona y cuida a los hijos de esa persona. Ayúdale a esos hijos de esa persona y tenlos en mente, y diles a tus hijos también que debes de cuidar a esa persona y a esa familia por el favor que una persona te hizo. Y si tú lo has hecho, esperemos que esta enseñanza se extienda y que todas las personas comiencen a ser agradecidas, como debe de ser, como nos enseña la Torah. Si una sola enseñanza te queda ahora y te quieres meditarla, es esta: ser agradecido. Ser agradecido, porque esto agrada mucho a Hashem. El agradecimiento que nosotros debemos demostrar
por todas sus bondades y sus misericordias. Ahora, este es un punto importante que también quiero agregarle a lo que estamos hablando, que es la razón también por la cual no se pueden tener dos moré, ni dos rabinos. No se pueden tener dos maestros. Hay mucha gente que le gusta escuchar, cree que es inteligente escuchar dos o tres rabinos, cuatro rabinos, andar escuchando a todos por todos lados y metiéndose por todos lados en internet para estudiar Torah. Y ellos piensan, entre más oigo voy a tener un conocimiento más amplio. Pero esto es incorrecto. Según las reglas del estudio de la Torah de nuestro pueblo, solamente puedes tener un moré, un rabino, un roe. No puedes tener dos, no puedes tener tres, no, solamente uno. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden tener más? Bueno, la razón es porque los morín, que es la palabra plural de moré, son como padres. Tú no puedes tener dos padres. ¿Qué pasa con un niño que tiene dos padres? Bueno, tendría problema, tendría confusión, porque cuando uno lo quiere castigar, el otro lo quisiera defender. Ahora, pero ¿por qué, en base a lo que venimos hablando de esta parashá, estas parashot, no es conveniente y no debe tener dos moré? ¿Por qué? Porque el estudiante de Torah debe de ser agradecido. Y esto lo revela Rab Shaul, el rabino Shaul de Tarso, en la carta que le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Le explica y le dice, todo aquel que es enseñado, o sea, que es alumno, que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye, o sea, su moré. Dice que debe de hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Quiere decir que una de las costumbres buenas que hay para los estudiantes que están bien avanzados, que van avanzando en la Torah, es que cuando ellos están viviendo en comunidad, me refiero cuando están viviendo en comunidad, no me refiero a los que están lejos en otros países, que también lo deben de practicar de alguna forma, pero cuando se está viviendo en comunidad es más fácil poder cumplirlo. ¿Y qué hacen los verdaderos estudiantes? Cuando andan en el mercado y andan comprando, ejemplo, compran un mango, agarran un mango bueno, muy bueno, y dicen, este es para mi moré, y estos son para nosotros. Y va a comprar, por ejemplo, otra fruta o algo, y compra algo para su moré y algo para ellos. Siempre anda pensando en su moré. ¿Por qué? Porque es una misbah, ser agradecido. ¿Por qué ser agradecido? Porque ese moré se desvela, ese moré estudia, ese moré compra literatura, ese moré invierte documentos, invierte tiempo, invierte vida, invierte amor, invierte tanto. Entonces sería ingrato no reconocer ese amor y todo eso bueno que Hashem ha tenido para con usted, poniéndole un moré para que le enseñe. Entonces una de las formas que el estudiante crece es siendo agradecido con su moré. Ahora, pareciera que yo me estoy promocionando, pero no es así, sino que estoy usando las palabras del rabino Shaul, con la cual él dice, yo no es que busque fruto, no es que busque fruto para mí, sino no es que busque algo, una ganancia para mí, sino que busco fruto que abunde a vuestro favor. Ahora, esto es necesario hacerlo. Es necesario decirlo para que su vida se vaya completando, para que se vayan armando su vida y pueda conocer el bien de Hashem y pueda alinearse conforme a la Torah y pueda usted tener buenos frutos, pueda cosechar muchas verajot cuando usted aprenda a ser agradecido. Aprenda a ser agradecido. Por eso entonces lo que yo quiero decir de tener de uno, dos moré, tres moré es lo siguiente, que usted tendría que agradecerle a los tres o cuatro que tenga. Ahora, si a uno, teniendo uno, no lo puede agradecer, no puede ser agradecido. ¿Por qué? Porque no tiene, o no puede, o no quiere, o no ha aprendido. Uno, imagínese, usted está teniendo dos, tres, cuatro, oye cinco, y se jacta porque lo está oyendo. Pero la Torah le enseña que usted debe de ser generoso, debe de ser agradecido con los 4 o 5 que tenga. Con todo lo que tenga usted debe ser agradecido
y debe de ser partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye, según las palabras de Rab Shaul. Porque Rab Shaul no está hablando otra cosa sino que Torah. Y al hablar Torah está hablando acerca de ese punto de ser agradecido. Entonces, si tú tienes la capacidad de ser agradecido con 5, 6, 3, 2, lo que tenga, es bueno, Baruch Hashem. Pero aún así no te favorece, porque no estás siguiendo las indicaciones, no estás corriendo, no estás compitiendo conforme a las reglas. Y lo que dice Rab Shaul a Timoteo, que ningún atleta es coronado si no corre legítimamente. Hay que ser legítimo. No puedes tener 2 o 3, no es conveniente, debe tener uno. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo Israel no podía tener un líder, no podía tener 2 líderes tribales. No, tenía que tener un líder tribal. Uno era líder tribal, el líder de tribu. Este líder tenía a otros líderes que le ayudaban, claro, pero uno era el representante, solo uno. Él no podía escoger a otro líder de otra tribu, no, que el líder de su tribu con ese líder tenía que quedarse y ser agradecido. Ser agradecido con los siervos de Hashem. Ser agradecido con tu moré, así como la enseñanza que nos deja Moshe Rabenu, que por eso no fue a Midian a pelear, sino que mandó a Yehoshua, mandó a Pinhas para que fueran, porque él había vivido ahí. Y sabemos que en este caso de esta guerra, ahí muere Bilam, el profeta mercenario, aquel que realmente fue seducido por las riquezas, por la grandeza que le ofreció Balac, y cayó preso de sus propios fracasos. Ahora, para terminar, para concluir, quiero yo agregar algo muy interesante que yo lamenté haberlo dejado de la Parashá Balac. Y aunque ya pasó Balac anteriormente, y después vino Pinehas, y ahora estamos en Matot y Masei, pero hay un punto que yo quiero que usted lo aprenda, porque me he observado que hay una mala enseñanza por todas partes acerca de ese texto, y es cuando Bilán va sobre el burro, va sobre el asna, y luego le sale el ángel y el asna se desvía en 3 ocasiones para defender a su amo, para que no le hiciera daño el ángel. Pero Bilán, molesto, lo golpea. Al golpearlo, y el golpearlo y ser demasiado severo, muy severo con su asna, que lo había cargado durante mucho tiempo, entonces nosotros nos damos cuenta que el asna habla, y él se sorprende. Luego se da cuenta que ahí estaba el ángel esperándolo para destruirlo. El punto que quiero mencionar es el asna. Mucha gente, por no estudiar Torah correctamente y por no tener una mentalidad hebrea, se deja engañar y traduce e interpreta mal los textos. Para comenzar, cuando Bilán castiga, golpea demasiado al asna, el primer reclamo del malaj, del ángel, es: ¿por qué golpeas? ¿Por qué golpeaste a tu asna? Pero esto ya a este punto, Bilán ya había escuchado a su asna decirle por qué le estaba pegando. ¿Por qué me pegas? Y le habló, pero después el ángel le dice: ¿por qué golpeas? ¿Por qué la has golpeado? Nuestros sabios nos dicen que de aquí se desprende la misma, que es prohibido maltratar a los animales. Es prohibido golpear a los perros, animales, cualquier animal, cualquier bestia, es prohibido maltratarlos. Es prohibido hacerlo. De hecho, es un estudiante de Torah, un verdadero israelita, cuando tiene perros, tiene mascotas, las tiene bien alimentadas, a tal grado que en muchos casos los primeros que comen en la casa son los animales, para que después no estén molestando a la hora que sus dueños están comiendo. Los tiene que tener bien cuidado, es una misbah, es un mandamiento, se desprende de este caso. Pero no es por esto que yo he venido solamente, yo he venido por el caso más serio. Que la gente, cuando habla del asna de Bilán,
ellos aseguran y dicen que Dios le habló al profeta a través de la asna. Y eso es una vil mentira, y por eso me estoy tomando el tiempo. Es una vil mentira. Hashem no ha hablado a través de la asna. El asna solamente le dijo, ¿por qué me golpeas? Pero habló el asna y le entendió Bilam. Bilam le entendió cuando habló el asna, pero el asna no ha hablado en nombre de Hashem. Oiga bien, dijo, ¿por qué me golpeas? Pero la gente que interpreta mal dice que Hashem habló a través del asna. Entonces dice, pues mire, porque Dios habló a través de un burro, y entonces ¿cómo no hablar a través de nosotros? Dice la gente. Y por eso muchos asumen que el Eterno habla a través de ellos, pero esto es una mala enseñanza. Vuelvo a repetir, Hashem no ha hablado a través del asna. Eso debe quedarle claro, eso es una vil mentira. No, Hashem jamás ha hablado a través de un burro, de una burra. Ahora, el gran problema que resulta en todo esto es que por no interpretar correctamente, entender correctamente la Torah, mucha gente se confunde y anda asegurando que realmente Hashem habló a través de este burro. Y por interpretarlo mal, aunque parezca algo gracioso o algo quizás muy fuerte o muy directo, lo tengo que decir así. Que por no interpretar correctamente y asumir que Hashem habló a través de un burro cuando no es así, porque el burro jamás habló en nombre de Hashem, jamás dijo, así dice Hashem, o así te dice el Eterno, sino que el burro dijo, porque me golpea. Pero por no interpretarlo bien y por no ponerle atención a las interpretaciones, resulta ahora que cualquier burro quiere hablar en nombre de Hashem. ¿Por qué? Por este famoso caso del burrito de Bilam, que dicen que Hashem habló a través de él. Mentira. Y por no entenderlo bien, ahora cualquier burrito anda diciendo que Hashem habla a través de ellos. No. Por favor, Hashem no habla a través de burros. No, jamás lo ha hecho. No habla a través de burros. Él habla a través de hombres consagrados, profetas, hombres que guardan Torah, que se santifican, que aman a Hashem, que son humildes. Él no va a usar a un burro para hablar. El burro que usó Mashiach fue para que lo cargara, pero no fue realmente que Hashem en este caso habló a través del burro. Eso sí que le quede claro, porque yo he oído por ahí unos comentarios y por eso me he tomado el tiempo. Así que, amados estudiantes, haga un recuento de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos comentado en esta parashot, que son la 42 y la 43, Matot y Masei, y que es el final del Sefer, del cuarto Sefer. Así que prepárese para sacar sus apuntes y luego suba su resumen, que lo estaré esperando en el grupo de WhatsApp. Así que todos aquellos mis estudiantes, a hacer su tarea, y aquellos que están oyendo a través del canal de YouTube, a través del grupo de Aprendamos Torah en YouTube, les invitamos a que nos escriba, nos deje su comentario, y si quiere el número de WhatsApp se lo podemos agregar para que se una a nuestros grupos. Recordemos que ya está funcionando el grupo de la Casa de Israel entre las Naciones Argentina, que está ahí monitoreando, está ahí administrando nuestro alumno, mi alumno Elías Ledesma. Así es que ya saben, los de Argentina ya tienen un lugar para agruparse y también levantar una quejilá para la gloria del que vive para siempre, para Hakadosh Baruj Hu. Así es que Shalom Ubrajot Lekulan.